2 segundos. Hola Felipe, ¿cómo estás? Felipe, ¿Cómo va? perdón. Un Felipe. gusto. Felipe Alonso, doctor en biología del CONICET, doctor en biología, investigador adjunto era, ¿no? Investigador adjunto, sí. Del CONICET. Te vamos a acomodar un poquitito acá, soltalo acá para que te quede más cómodo. Y te vamos, ¿ahí estás cómodo? Sí. ¿Querés los retornos? Dale. ¡Qué elegancia la de Francia! Aparte, por lo que veo, por lo que fui hablando con él, lo que fui conversando, es un tipo que está, un día te cae así de elegante sport y otro día está con redecilias en la selva misionera buscando especímenes de pececilios, ¿no? Exacto, sí, justo, hace una semana estábamos ahí en Misiones, fuimos a ver si podíamos encontrar algunas especies nuevas de peces, así que sí, ahí estábamos vestidos de biólogos. Bien, perfecto. Les contamos a los que nos están escuchando en el aire 1 de la 94.5, a los que nos están viendo en @.1salta. El doctor Felipe se va a sumar cada 15 días a contarnos algo de la ciencia que pasa en la Argentina, de la ciencia que pasa en el norte y en Salta, y hoy arrancamos con los peces de la lluvia. ¿Qué son los peces de la lluvia, Felipe? Bien, bueno, justamente... Pará, te hago una punta ahí. Sí. Vos pedile a Ale de 0, 1, 2 ahí, así tenemos todas las fotos que las vamos a ir contando, que ya las tiene la Produ. Dale. Mira, podemos empezar, si querés, con la foto 17. Ok. Que justamente es sobre una noticia de la Asociación Científica de América, que me pareció interesante porque justamente hoy vamos a hablar de los peces quilis, ¿sí? Los peces quilis. Sí, los peces quilis, que son también conocidos como los peces de la lluvia. Ahora vamos a ver por qué. Que tienen algunas particularidades bastante interesantes. Una de ellas es que viven en ambientes que se secan completamente en algún momento de su vida, y ellos pueden sobrevivir al desecamiento total del ambiente. Ahora vamos a ver con qué. Y cuenta esta primera que es el primer pez que fue en órbita, porque así John Glenn fue el primer estadounidense en órbita, Sí. la perra rusa Laika, y parece que uno de estos pececitos de los quilis fue los primeros en subir al espacio. Exacto, el primer pez que estuvo en órbita en el espacio fue un quili. En 1973 la NASA mandó unos quilis, que fueron los primeros peces que estuvieron en órbita. Todos conocemos a Laika, por ejemplo, la primera perra, o a Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en órbita. Como esta es una noticia de Estados Unidos, no lo mencionan a Yuri, lo mencionan al primer estadounidense, ¿no? Ok. Y bueno, y mandaron a estos pececitos, justamente porque tienen muchas particularidades, ¿no? En ese caso querían ver cómo se orientaban los peces en la ausencia de gravedad, y también mandaron huevos para hacerlos eclosionar en el espacio. En particular, dentro de los peces quilis hay un grupo, como yo les decía, que son los que viven en ambientes temporarios, en humedales temporarios, que son humedales que se forman con la lluvia. Estos peces, ahora podemos pasar, por ejemplo, a la imagen 1. Ok, ahora sí Vamos a ver. Vamos más orden cronológico. Sí. Ahí estamos viendo un humedal que, claro, cuando viene la seca queda... Completamente seco, ¿sí? Este es un charco de acá del Chaco salteño, son unas fotos mías. A la izquierda es en el verano, donde ustedes saben que acá en el NOA llueve en el verano, y en invierno se seca completamente el charco. Ahí viven 6 especies diferentes de quili en ese charquito. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con los quilis en la parte de la derecha en invierno, cuando el charco está seco? ¿Sí? Y lo que pasa es que estos peces tienen huevos de resistencia, que van a quedar enterrados en el barro, ¿sí? Los peces depositan sus huevos en el barro, después van a morir los adultos, pero los huevos van a eclosionar, ¿sí? Podemos pasar a la imagen 2 ahora. Es un huevo barrero. Es un huevo, claro, de súper resistencia. Por eso se pueden imaginar que a la NASA, por ejemplo, le interesa esto, porque, bueno, Claro. justamente ahí se puede estudiar cómo preservar y organismos durante mucho tiempo en un estado de latencia, ¿no? Entonces el quili muere en la estación seca, el pececito de la lluvia, Sí. y cuando, después, Ale, si podés pasarte a la imagen 2,
Pero deja sus huevitos en este charco tan... En ese charco que va, ahí vemos el mismo charco de acá de Salta en diferentes épocas, ¿sí? Claro. Y después podemos pasar a la imagen 3, donde ahora vamos a ver, esta especie es una especie nueva que nosotros descubrimos justamente de ese charco de Salta, que le pusimos el nombre Amatolebias huichi. Amatolebias huichi. Sí, dedicada a los a la huichí, comunidad, a la comunidad claro. huichí, justamente porque está justo al lado de varias comunidades huichí, como ahí de Padre Lozano, Misión Chaqueña, etcétera. Ahí los vemos en pantalla a los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre general de la especie? Esto en general se llaman quilis, ¿sí? Y en particular estos son un grupo de quilis que le llaman los peces de la lluvia. En Brasil le dicen peixes das nubes. Y otra cosa particular que tienen es que son muy coloridos, como ven, muy bonitos. Son peces chiquitos de 8 centímetros o 5 centímetros, por ahí. Pero el que estamos viendo, por ejemplo, hay uno que es glow, Sí. que es así, me está encanta. para ir a la... A bailar. a bailar, y el otro Sí. se puso bueno, qué obviedad, un animal print color Doradito. leopardo. Leopardo, sí. Es un leopardo, es un Bien. kili leopardo. Eso también es súper interesante, por eso puse esta foto, porque estos peces tienen otra particularidad, que es que tienen un dimorfismo sexual muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Los machos y las hembras ¿Se atraen? son muy diferentes, Ah, mira. ¿sí? Entonces, ustedes ven y parecen dos especies distintas. De hecho, Sí. a principios de 1900, algunas especies de estas fueron clasificadas como especies distintas y eran machos y hembras Del mismo. de la misma especie. Después, justamente un argentino fue el que descubrió eso a fines de 1800. Ok. O sea que somos pioneros, además, en Argentina en el estudio de los quilis. Y estos quilis están en África y en Sudamérica, ¿sí? Principalmente, los quilis anuales. Y hay alguna especie en México. Si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver acá, estos son los huevitos que ven en diferentes estadios de desarrollo. Hacia la derecha está ya más desarrollado el pececito, incluso se ve el ojo. Y en ese estado pueden quedar incluso a años así, enterrados, hasta que llega el agua, quedan en un estado de latencia. Esos son hay 3 estados en los que puede pararse el desarrollo del pez, y ahí los vemos ahí, ¿no? Ahora, si vamos de izquierda a derecha, Sí, la primera sería como donde, digo, porque en la del medio es como el pececito es ese que está ahí larguito. exacto. Ese chiquitito que está ahí larguito ya es el pececito. Que crece y se convierte en la tercera, ¿o no? En la tercera, donde Como ya el que pez ya está todo- bien desarrollado, está ocupando ya todo el huevo. ¿Y de qué se alimenta cuando si está años ahí o no se alimenta? Bien, buena pregunta. Tiene reservas, ahí se ven unas gotitas que se ven ahí en el huevo. Esas gotitas son lípidos y hay todos nutrientes que están adentro del huevo, como el huevo de una gallina o de cualquier animal, Claro. que tiene los nutrientes. Pero cuando entra en el estado ese de detenimiento del desarrollo embrionario, baja totalmente su metabolismo, incluso pueden dejar de consumir oxígeno. Wow. Quedan en un estado súper bajo, de un metabolismo súper bajo. Y eso les permite estar años así. Por eso hay gente en todo el mundo, hoy en Estados Unidos, en China, en Europa, en todos lados, estudiando estos peces para entender cómo funciona esto, porque entendiendo esos mecanismos biológicos se pueden aplicar esta tecnología a otros organismos para preservar órganos, por ejemplo, o para preservar directamente un organismo entero, por ejemplo, enviarlo al espacio o de diferentes tecnologías, digamos, para medicina, etc. Claro, algo muy propio del sci-fi. ¿Del qué? De la ciencia de la ficción. Sí, ciencia de la ficción, ciencia esta ficción, idea sí. de criogenizamos, Exacto. de alguna manera reducimos el metabolismo para que el Exacto. cuerpo no, y lo enviamos al futuro. Exacto. Lo subimos a una cápsula, bueno, de la mano de los quilis, tal vez podamos encontrar cómo hacerlo. Exacto. Justamente por eso, bueno, hay muchísima gente estudiando esto, ¿no? Y otra cosa que tienen estos peces, si podemos pasar a la siguiente imagen, es que, bueno, estos son los quilis de estacionales de Argentina. Como ven, hay como unas 20 especies más o menos. Wow. O sea, tenemos una gran diversidad y como ven, ahí están los machos y las hembras. Los machos son los más coloridos. Eso tiene que ver con que los machos son territoriales y agresivos, pelean muchísimo entre sí. ¿Ah, sí? Y claro, y generalmente los animales que son muy coloridos tiene que ver con que son muy agresivos, digamos, y se pelean mucho.
si seguimos la siguiente imagen. Estamos conversando con el doctor Felipe Alonso, biólogo del CONICET, conociendo los peces de la lluvia. Mirá esto, qué facha que tienen. Los describimos un poquitito. Sí, acá vemos, tenemos dos ejemplares. A la izquierda uno bien de colores verdosos iridiscentes y a la derecha la hembra, que es marrón. Esta es otra especie que descubrimos nosotros, en este caso una especie de misiones, que le pusimos Argolebias guaraní, en honor al pueblo guaraní también. Y podemos pasar a la siguiente imagen, donde vamos a ver el hábitat. Acá vemos el hábitat en la selva misionera, que es un pequeño charco rodeado de un pastizal en un claro en medio de la selva, se ven palmeras y bueno, está rodeado de selva, ¿sí? Otra cosa que tiene... Esto sí asumo que es un hábitat que tiene agua en mayor cantidad de años, un ambiente que tiene mayor humedad en el tiempo, a diferencia de si se quiere el Chaco y el Chaco salteño, sí, que es estación bien marcada, seca y húmeda. Exactamente, sí. Efectivamente, en Misiones es bastante complicado encontrarlos. De hecho, nosotros en este último viaje que hicimos encontramos especies nuevas de peces, pero no pudimos encontrar quiris. Y justamente porque en Misiones es muy difícil de predecir en qué momento van a tener. No hay una estación seca o lluviosa marcada. Entonces es muy difícil encontrarlos, no siempre uno los encuentra. O sea que podemos decir que en este viaje, cuando fuimos a buscar los quiris, fracasamos con total éxito. Ok, encontraron otro montón de pececitos, pero no quiris. No claro, quiris. porque dijeron, bueno, no vamos a eclosionar, no vamos a aparecer, porque pueden. Sí. No como acá, que cuando el clima les dice eclosionar. Exacto, todavía no lo sabemos, estamos tratando de entenderlo. Los quilis misioneros todavía son una incógnita. Ya vamos descubriendo dos especies nuevas de Misiones. Ahí, si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver otra. Esta es Argolebias adriane. Esta la describimos en el Parque Nacional Iguazú. Está muy cerquita de las cataratas del Iguazú, en un charquito ahí en la selva. Muy cerca de las cataratas. Si uno va al Parque Iguazú y va por las pasarelas esas caminando, va a pasar al lado del charco que ahora iban a poner unos carteles y todo para que la gente los vea. Son muy, muy bonitos. Y lo que tienen también, otra cosa que siempre decimos de los quiris, es que son peces roqueros, porque viven rápido y mueren jóvenes. Ok. Me encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque No, viven... y aparte son como... Bien. Como un New Wave son. Sí. ¿Entendés? Y además son peleadores, así. Claro. Los machos se pelean, si están en una pecera juntos, se pueden llegar a matar. Les contamos a los que nos están escuchando, ¿qué color sería? ¿Turquesa? ¿Un turquesa? Como medio una agua brillante, marina, sí. brillante, Sí, así. un turqués iridiscente. Iridiscente. Tienen reflejos iridiscentes, son bien brillantes. ¿Tiene algún motivo que sean de ese color? ¿Por dónde están? Que ¿Por sean el hábito? colorías, diría yo. Y es una muy buena pregunta esa, digamos. Justamente yo estoy haciendo un trabajo ahora justamente sobre la evolución de la coloración en este grupo de peces. Y hay varias cosas interesantes. Una, que ahora ya les voy a mostrar de algunos quilis, se comen otros quilis. Si pasamos A la siguiente. A la siguiente. Bueno, pasemos a la imagen 12. Ahí está, asumo que ya Adrianae es quien recibió, por eso le pusieron Adrianae al pececito anterior. Efectivamente, Adriane se la dedicamos a Adriana Almirón, que es una científica argentina, como una forma de reconocerla a ella, pero también reconocer a las mujeres en la ciencia, el rol de las mujeres en la ciencia. Me encanta. Y porque siempre se habla de las mujeres tienen lo que se llama un techo de cristal. Uh-huh. Por ejemplo, en biología siempre hay más mujeres en la carrera que hombres. Sí. Y a medida que uno va avanzando en la carrera científica y va aumentando el cargo jerárquico, empieza a haber más hombres que mujeres, ¿no? Ok. Y entonces, como forma de reconocimiento a esa situación, y reconocerla a Adriana también, le dedicamos esa especie a ella y a las mujeres en la ciencia, ¿sí? Muy bien. Seguimos contando los peces de la lluvia junto al doctor Felipe, nuestro investigador amigo. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, esa es la dismorfia. Esto que tenemos acá tenemos dos especies diferentes. Una es el quili más grande del mundo, que como no podía ser de otra forma es argentino. Obviamente. Y el otro es otra especie de quili que vive con esta especie. El más grande se come a los más chicos. Estos son algunos quilis, hay un grupo de quilis que evolucionó junto con los otros quilis y como vivía con otros quilis, este grupo empezó a comerse a los otros quilis. Entonces se especializaron en comer a otros quilis.
Es más o menos del tamaño de la palma de una mano, digamos. Pueden llegar a tener unos 20 centímetros más o menos de largo total. El kili más grande del mundo, que aparte es un kili caníbal. Exacto, que se comen entre ellos y comen a otras especies. Todo lo que básicamente le entra en la boca, se lo comen. Y estos son muy interesantes porque una de las cosas que encontramos nosotros, hay una especie que describimos también hace poquito del Parque Chaco, que está en la foto 15, si podemos la foto 15, que es una especie también de este grupo, se llama Titanolebias el género. Ok. Le pusimos ese nombre por los titanes, esos de la mitología griega. Y bueno, este es Titanolebias calvinoi, que descubrimos en el Parque Chaco, y esto lo publicamos el año pasado, si no me equivoco. Y bueno, y se come a los otros peces. Y lo que empezamos a encontrar es que en este género Titanolebias, que hay una especie por región, digamos, biogeográfica, hay una pampeana, una en el Chaco húmeda, una en el Chaco seco, hay en Brasil, en diferentes zonas. No, aparte, si usted lo ve, tiene marcada la cara, como si se pintaran los ojos Sí. para la guerra. Exacto, tienen una raya que le atraviesa el ojo, que eso es típico de muchas especies de peces y de animales, porque eso camufla el ojo. El ojo es uno de los puntos más sensibles en un organismo, porque el ojo está conectado al cerebro, y muchas veces los depredadores u otros bichos de su misma especie, cuando pelean, tratan de atacar a los ojos. Los peces se muerden el ojo, y es un lugar donde podés matarlo fácilmente al pez porque atrás está el cerebro. Ok, por eso se camufla, la evolución les ha dado ese pequeño camuflaje, ese corte negro ahí. Exacto, y además otra cosa, las presas, también nosotros estamos seteados nuestro cerebro para poder reconocer ojos. Entonces, uno inmediatamente ve un ojo o algo y prende la señal de alerta, digamos. Pues puede ser un tigre, un depredador. Entonces, evolutivamente, nosotros tenemos una facilidad muy grande para reconocer ojos. Entonces, un depredador también los depredadores a ocultar sus ojos para que la presa no lo detecte, ¿no? Vamos de nuevo porque me interesó eso. Vos decís que todas las especies estamos seteadas para entrar en alerta. Sí. Cuando vemos un ojo. Sí. Que hasta que alguien no lo afirmó, decís, claro, es bastante evidente. Y somos capaces de ver qué tipo de ojo es. Digo, si es amigo, enemigo. No, eso no. Pero vos imagínate, vos vas caminando por un pasillo de noche, ¿no? Y de repente hay una máscara con dos ojos así en un costado, digamos. Sabes que estás tu primera reacción cuando veas eso va a ser asustarte y ponerte en alerta. Después, cuando vos entiendas que es una máscara, que no sé qué, te vas a relajar. Pero tu primera reacción cuando veas algo así que te sorprende, por más que vos no estás en la selva ni nada, instintivamente vos te vas a poner en alerta, ¿sí? Entonces, los ojos, ¿viste? Por eso hay muchas mariposas o animales que también imitan ojos, claro. ¿sí? Que tienen ojos o imitaciones de ojos en el cuerpo, se llaman ocelos. Los peces de la lluvia con Felipe Alonso, con el doctor Felipe. ¿Qué más tenemos? Porque estos son los Titanolebias, los titanes. Sí. Bueno, después, otra cosa que me parece interesante contarles es, si vamos a la imagen 19, es estos peces, como viven en estos charcos donde por ahí su vida puede ser 2, 3, 4 semanas o un par de meses, justamente tienen que vivir muy rápido, como yo les decía, ¿no? Estos que son peces roqueros. De hecho, el vertebrado que más rápido madura sexualmente es un kili, es este que está acá, que es un kili africano, que desde el momento en que eclosiona hasta que es maduro sexualmente y puede reproducirse, pasan solamente 14 días. O sea, este bicho en 14 días es adulto. Y puede empezar a reproducir la especie. Exacto. No, súper rápido decir. Sí. Tengo una duda. ¿Se pescan las comunidades de ahí, de la zona, o no lo tienen en cuenta? No lo es tienen. Una mojarrita. Claro. Sí, no lo tienen muy en cuenta, pero en algunos casos yo he visto que los pescan como carnada. En Brasil, en el nordeste de Brasil, hay unos que son también grandotes, que le dicen pez jabón la gente. Así que, y según dice el mito, cuando los comes a esos peces tienen como gusto a jabón. Así que en algunos lugares aparentemente se los comen, pero no es lo más común. Claro. Y lo que tiene interesante, por ejemplo, esta especie africana,
se está utilizando mucho para estudiar el envejecimiento. Ahí si vemos, claro, hay dos especímenes. El de arriba, el ejemplar de arriba es un ejemplar adulto, pero el de abajo es un ejemplar viejo. Si ustedes lo ven en detalle, se ve, por ejemplo, que el ojo tiene cataratas, ya ven el ojo todo blanquecino, el pez empieza a encorvar, ¿sí? O sea, lo mismo que tiene nos pasa a nosotros. De disco. Claro, se van descalcificando los huesos, le salen tumores, todo lo que nos pasa a nosotros. Pero eso en un máximo para un vertebrado de 2 meses como mucho. Claro, este pez a los 2 meses de vida es un anciano. Wow. Entonces, ¿eso qué tiene? Y son peces que miden 6 centímetros. Entonces, uno en un laboratorio, en un espacio reducido, y en poco tiempo puede tener miles de ejemplares para hacer estudios de envejecimiento en vertebrados. Entonces, hoy en día el principal modelo de estudio de envejecimiento en vertebrados es este pez que es Notobranchus furseri de África. Espectacular. O sea, hay un montón de laboratorios en China, en Europa, en Estados Unidos, tratando de encontrar, digamos, soluciones o formas de detener o revertir el envejecimiento usando estos peces como modelo. O sea, fíjense lo importante que son, ¿no? Y nosotros los tenemos acá en Argentina y en Salta, y muchas veces ni sabemos que tenemos estas joyas de la naturaleza. Y tenemos investigadores formados, porque ahora no me acuerdo por qué empezamos a hablarlo otra vez, que te acercó la gente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia. Estamos hablando de los... no, porque ¿quién venía? La vez pasada estuvimos hablando de una especie nueva. Claro, tenemos investigadores como Felipe que se dedican a investigarlo en nuestra ciencia argentina. ¿Qué más tenemos en este recorrido por los peces Kili? Bueno, si tenemos un poquito más de tiempo, les tiro un par de plus. Vamos a la imagen 18. Esta es una linda anécdota. Ese que está ahí es el emperador Akihito de Japón, que ahora ya fue sucedido por su hijo, pero es emperador emérito. Él vino a Argentina 2 veces, ¿sí? Y él es ictiólogo. El emperador Akihito es ictiólogo, tiene un montón de papers publicados, artículos científicos con peces de Japón. Y cuando vino a Argentina, gente que sabía que el tipo trabajaba en peces y demás, se contactaron con unos acuaristas, que de hecho yo los conocí, y les dijeron, consíganle unos kilis al emperador y le vamos a poner una pecera en la habitación del hotel con kilis de Argentina. Y le armaron una pecera con kilis de argentinos en el hotel cuando él vino. Es espectacular. Me encanta. A mí me quedó un montón esta cuestión de el pez del charco que puede vivir años reducido en sus funciones vitales al mínimo para eclosionar y vivir una vida que puede ser 2 meses. Exacto. Tener esperando un montón de tiempo hasta que las condiciones están dadas para aprovechar esa ventana, digamos, de la naturaleza en el que va a haber agua y ahí hacer todo rápido, su ciclo de vida, reproducirse y morir, ¿no? Consulta, Sí. ¿pueden ser comidos por otros animales o quedan ahí escondidos en medio de todo esto? Sí, mira, si podemos poner la imagen 11. A ver. Sí, justamente los kilis son comidos, bueno, primero por otros kilis, los kilis más grandes, claro, pero también obviamente las garzas, todas las aves acuáticas, esas pescadoras. Sí, creo que Monse piensa más en su etapa larvaria, cuando están ahí en la... Claro, como huevos. Cuando huevos. Quedan así. Cuando están con huevos es difícil porque están enterrados, ¿no es cierto? Claro. Nosotros sí los hemos encontrado los huevos, pero es difícil, son huevos que tienen 1 milímetro por ahí de diámetro y están abajo de la tierra, es como una semillita. ¿Cómo buscas un huevo de 1 milímetro? Con mucha paciencia. Papa. El amor a la biología. El amor a la biología. De hecho, eso una vez lo hicimos en Entre Ríos, en pleno verano, hacían como 40 grados, estábamos al sol ahí, revolviendo la tierra así, y encontramos algunos huevitos, pero sí. Bueno, acá en la imagen, por ejemplo, pueden ver, este es en el Parque Chaco, que encontramos los peces secos directamente, como se ven ahí. Se ven los peces en el barro que ya murieron ahí por desecamiento, ¿sí? Pero, como les decía, no siempre mueren por desecamiento. Obviamente muchas veces son depredados por aves, por víboras, por otros. Hay algunos insectos, unas chinchas acuáticas bien grandes que se comen a los peces también. Hay sapos y ranas que comen peces. Entonces tiene un montón de depredadores y obviamente se pueden imaginar quiénes son los que más mueren, ¿no?
claramente los machos. Los machos tienen una mortalidad mucho más grande que las hembras, porque son mucho más coloridos, y además de que pelean entre sí, también se matan entre ellos, son mucho más fácil depredados por los depredadores, ¿no? Al ser coloridos. O sea que ser coloridos tiene un costo muy grande para ellos. Bueno, pero todo porque el colorido tiene que ver con atraer a la hembra, ¿no? Claro, pues son las dos cosas, atraer a las hembras y advertirle a los otros machos que ellos están ahí y que no se acerquen. Todo por lo mismo. Todo siempre por lo mismo, conduce a la muerte. Che, qué fea que son las chinches estas. Sí, esas chinches justamente cazan peces. Bueno, después otro día lo podemos ampliar. Sí. El doctor Felipe se va a sumar cada 15 días. Si ponemos la semana que viene, tiene que armar un congreso. Sí. Para hablar algo de ciencia, argentina, contar. Hoy arrancamos con los quilis y los peces de la lluvia. Muchísimas gracias, Feli. Bueno, muchas gracias por invitarme, así que un placer y bueno, nos vemos en 15 días. Che, y tenés tu público porque nos levantó a full la gente ¿sí? que se sumó a ver el programa. Sí, muy contentos. Ah, mirá, buenísimo. Y no, me parece también como muchos que nos escuchan y dicen, che, a ver qué está mostrando este loco, así que vamos a ver. Sí. Muchísimas gracias, Felipe. Buenísimo, bueno, un placer. Nosotros